¿Se imaginan a Frank Castle, The Punisher, en una historia independiente dentro del MCU que se siente más como una película indie sangrienta que como algo de Marvel? Bueno, de eso trata The Punisher, One Last Kill, y hoy vamos a analizar si fue un golpe maestro o una total decepción. Quédense porque esto se pone intenso. Soy cinéfilo en pijama y sin más, comenzamos. The Punisher, One Last Kill, nos conectó directamente con la historia de Frank Castle, mostrándolo atrapado con las consecuencias de su venganza. Cuando Jon Bernthal apareció por primera vez como Frank Castle, armado hasta los dientes en la segunda temporada de Daredevil de Netflix, los fans entendieron algo rápido. Con semejante éxito, sería un crimen desperdiciar un casting tan perfecto. Marvel Studios evitó cometer ese error trayéndolo de vuelta en la serie Daredevil, Born Again, integrando oficialmente a Punisher al universo cinematográfico de Marvel. Pero, aunque la segunda temporada parecía la oportunidad perfecta para lanzarlo de nuevo a la acción, Marvel decidió tomar un camino totalmente distinto. Un especial de televisión. Es una decisión curiosa, pero siendo honestos, este formato nos ha dado algunas de las producciones más originales y experimentales de todo el universo cinematográfico de Marvel. Especiales como el de Guardianes de la Galaxia o el de Werewolf by Night dejaron que los guionistas se volvieran locos, rompiendo el molde de lo que esperamos de esta franquicia y trayendo algo súper fresco al mundo de los superhéroes. Para los que estábamos un poco hartos de las limitaciones de los blockbusters tradicionales y nos daba flojera ver 8 horas de una serie regular en streaming, esto era el compromiso perfecto. A simple vista, The Punisher, One Last Kill, cumple con las expectativas. Es una película sangrienta, independiente y súper oscura. Es un clavado profundo al sufrimiento del hombre detrás del icónico cráneo. El único problema, que no hay nada más. Es demasiado corto como para enseñarnos algo nuevo sobre el antihéroe y no lo suficientemente interesante como para justificar este pequeño desvío. Este especial termina siendo todo lo contrario de Frank Castle, prescindible, fácil de olvidar y, en el peor de los casos, una advertencia de lo que pasa cuando las historias de superhéroes se alargan sin sentido. Pero a ver, ¿dónde rayos se metió Frank Castle después de escapar de las garras del temible Wilson Fisk en el final de Born Again? The Punisher se saltó toda la segunda temporada para, ¿quién sabe qué?, prepararse mentalmente para lidiar con el hablador de Tom Holland en Spider-Man, Brand New Day, o tal vez, ir a terapia en lugar de acribillar mafiosos en su infinita sed de venganza. La respuesta de One Last Kill es ninguna de las anteriores. Cuando reencontramos a Frank, está en el fondo del pozo, sin camisa, con una barba descuidada y una mirada maniática en sus ojos inyectados de sangre. El justiciero eliminó a todas las organizaciones criminales involucradas en el asesinato de su familia. Pero sorpresa, eso no lo hizo sentir mejor. Encerrado en un departamento asqueroso, está demasiado ocupado volviéndose loco y luchando contra alucinaciones de sus viejos compañeros del ejército como para tener algo que se parezca a la paz. Esta primera parte le da al director un material riquísimo, creando una atmósfera claustrofóbica y una pesadilla mental para el ex-Punisher, y nos permite ver la capacidad actoral de Jon Bernthal en su máximo esplendor. Ojalá el resto de One Last Kill hubiera mantenido ese mismo ritmo y esa intensidad de los primeros 20 minutos. Porque después de un inicio brillante, que nos lleva de la mano por lo que probablemente sea el capítulo más doloroso en la traumática vida de Frank Castle, de repente, la historia frena en seco y cambia de tono casi de mala gana. ¿Por qué? Para darle a la audiencia la acción sangrienta que exigían. No es casualidad que ahí es donde la peli se vuelve un pretexto barato para ver a Punisher masacrando a criminales en todo un edificio solo porque sí. Pero ojo, no es que no sea entretenida, aunque los fans que querían un estudio psicológico del personaje preferirán la primera parte, la segunda mitad nos regala algunas de las mejores escenas de acción que se han grabado en la historia del universo cinematográfico de Marvel. La mayoría de los críticos van a aplaudir el increíble trabajo físico de Jon Bernthal, además de la excelente decisión de grabar todo lo posible en Nueva York. Al final del día, One Last Kill no puede escapar de las expectativas del público que quiere acción pura y dura, casi a niveles ridículos, ni de sus obligaciones con el universo cinematográfico. Punisher no puede simplemente retirarse, asimilar su pérdida y quedarse sin propósito, aunque la historia lo pida a gritos. No, tiene que volver a lo de siempre, dispararles a héroes y villanos por igual en la próxima película de Spider-Man, porque las necesidades del universo cinematográfico de Marvel están por encima de todo. En lugar de un viaje interno que cerrara con broche de oro la tragedia de Frank Castle, el resto del especial se empeña en meterlo otra vez en la piel del Punisher frío y calculador por enésima vez.
Cualquier intento de darle profundidad o ambigüedad moral se ahoga en el ruido de las balas y la banda sonora de rock. Ni los esfuerzos sobrehumanos de Bernthal, ni la buena actuación de André Royo, ni todos los flashbacks y guiños a los cómics del mundo pueden salvar esta película. Lo que empieza como una mirada súper realista y prometedora a un rincón oscuro de Manhattan, mucho más convincente que Daredevil, Born Again, termina siguiendo el mismo patrón que el resto del universo Marvel, una excusa vacía para preparar futuros proyectos igual de vacíos. Entre los lugares icónicos, las caras conocidas y los easter eggs del universo Marvel, One Last Kill intenta hacer felices a los fans de toda la vida mientras ancla a Frank en el MCU. Y hablando de easter eggs, aquí van las mayores referencias a Marvel y a Netflix que vi en One Last Kill. Aunque se mudó de la guarida que vimos en Born Again, Frank todavía tiene un pizarrón gigante con detalles de sus objetivos en la pared, al menos hasta que lo destruye al principio del especial. Su misión de acabar con todos los responsables de la muerte de su familia por fin está terminada. Nos enteramos de que Frank se mudó a Little Sicily, Pequeña Sicilia. En los cómics, este es un barrio neoyorquino controlado por la familia criminal de los Nucci, y en el universo Marvel es igual, o bueno, lo era antes de que llegara Punisher. Al igual que en los cómics, el restaurante Nucci es súper importante en Little Sicily, aunque ahora esté abandonado porque Frank borró del mapa a casi toda la familia, los últimos sobrevivientes de los culpables de su tragedia. Este lugar apareció por primera vez en el cómic Punisher número 4 del 2000, escrito por Garth Ennis y Steve Dillon, como el centro del crimen organizado. Para darle ese toque realista del universo cinematográfico de Marvel, vemos a Frank pidiendo un café en la clásica taza azul con blanco que dice "We are happy to serve you". Estamos felices de servirle. Esa taza es icónica en Nueva York y ya la hemos visto en Spider-Man No Way Home, en la serie de Daredevil de Netflix y en otros proyectos de Marvel. Cuando Frank visita las tumbas de su esposa, su hijo y su hija, regresa al mismo cementerio que vimos en la segunda temporada de Daredevil de Netflix, donde se agarró a golpes con el diablo de Hell's Kitchen. Los flashbacks también tienen escenas nuevas con su esposa, Maria Castle, interpretada de nuevo por Kelly Barrett, la misma actriz de la serie de Netflix. Y en las pesadillas de Frank vemos el carrusel de Central Park, donde todo ocurrió. Ese también es el lugar donde Frank le destruyó la cara a Billy Russo, transformándolo en Jigsaw, el villano de la segunda temporada de Punisher. En una escena, Frank ve a su hija Lisa en el cementerio, y un dato súper curioso, la actriz que la interpreta es Adeline Bernthal, la hija de John Bernthal en la vida real. Cuando la alucinación desaparece, Frank entra en pánico rogándole que vuelva. Es una escena súper trágica que nos recuerda muchísimo a esa pesadilla de la serie de Netflix, que por cierto, se volvió un meme súper famoso. La gran villana de One Last Kill termina siendo Manucci, quien busca venganza porque Frank mató a su esposo y a sus 3 hijos. Esto es una inspiración directa de los cómics. Como ella misma dice, Frank asesinó hace poco a su esposo Benny y a sus hijos Bobby, Eddie y Carlo, personajes que también mueren a manos de Frank en los cómics. Un detalle interesante es que la guerra entre Punisher y los Nucci ya había empezado sutilmente desde el primer episodio de la serie de Netflix, donde Frank mata a Tony Nucci en una partida de cartas. Pero aquí hay un gran cambio. Al final, Punisher decide salvar a una familia inocente en lugar de ir a cazar a Manucci, a pesar de que ella le puso precio a su cabeza y lanzó a todos los criminales de Little Sicily a cazarlo. Esto es súper diferente a los cómics, donde Frank literal lanza a Manucci a la jaula de los osos polares en el zoológico de Central Park. Después de encontrarle un nuevo sentido a su vida como Punisher, más allá de su venganza personal, Frank reaparece vestido de negro, con su mítico chaleco de calavera. Aunque sigue con barba, ya se cortó el cabello. Ahora su look se parece muchísimo al que vimos en el tráiler de Spider-Man, Brand New Day, manejando su legendaria camioneta de combate de los cómics en un primer choque contra Spidey. La llegada de Frank Castle a la pantalla grande promete ser brutal. Lo más seguro es que termine haciendo equipo con Peter Parker, especialmente después de la gran evolución que tuvo en este especial. Las series de Marvel en Netflix hicieron un trabajo espectacular mostrando cómo Frank lidió con la vida tras perder a su familia. Como ex-marine, tenía las habilidades perfectas para cazar a los culpables, y no paró hasta hacerlo. Aunque sus métodos ultraviolentos chocaban con la moral de Matt Murdock, quien se niega a matar, Frank nunca dudó. Hizo destrozos y eliminó a docenas de objetivos. Pero después de tanta sangre, parece que sus propios demonios finalmente lo alcanzaron. En One Last Kill, Frank tiene visiones de viejos Marines, de su esposa, de sus hijos y de Karen Page.
Su mente creó estas alucinaciones para castigarlo y protegerlo al mismo tiempo. Al final, estos fantasmas lo ayudan a aceptar quién es y cuál será su propósito de ahora en adelante. Manucci está sacada directo de las viñetas, y su historia aquí es casi idéntica. Parece que este especial, además de establecer a Frank en el universo cinematográfico de Marvel, también nos cuenta el origen de esta villana, que seguro será un dolor de cabeza en el futuro. Aunque parece una mujer frágil en silla de ruedas, tiene el dinero y los contactos suficientes para hundir a Nueva York en el caos si decide ponerle precio a la cabeza de Castle. Así que prepárense, porque seguro regresará. Aunque confirmaron hace meses que Bernthal no estará en la segunda temporada de Daredevil, Born Again ya es oficial que tendrá un papel enorme en Spider-Man, Brand New Day. Los trailers nos dicen que Frank será una especie de antihéroe que va a perseguir a Spider-Man mientras sigue con su propia misión. Y ahora que One Last Kill confirmó que Frank ya acabó con los asesinos de su familia, queda claro que tiene a un último enemigo en la mira, Manucci. Pero no solo eso, también está listo para cazar a otros criminales y defender a las víctimas del sistema. Aunque Manucci quería matarlo, lo único que logró fue despertar en él un nuevo deseo de castigar a quien se lo merezca. Lo vimos cuando protege a una niña llamada Charlie y a su papá, y al final del especial, cuando asesina al tipo que mató al perrito de un vagabundo. Básicamente, Frank Castle ha aceptado su destino como The Punisher al 100% y no dudará en meterse donde haya injusticia. Con varios villanos de peso pesado confirmados para Spider-Man, Brand New Day, a Punisher no le va a faltar trabajo. Por desgracia, esto lo va a hacer chocar directamente con Spidey. Los héroes no cruzan la línea y no matan, sin importar lo malo que sea el villano. Aún así, cruzamos los dedos para que logren hacer equipo a pesar de sus diferencias ideológicas. En resumen, todo este especial fue una excusa para decirnos que Frank Castle ya pasó la página y, como dicen en México, está listísimo para entrarle a los trancazos en Spider-Man, Brand New Day. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Creen que One Last Kill le hizo justicia al personaje? ¿O sienten que Marvel desperdició el potencial de Frank Castle con un especial tan corto? Déjenme todas sus teorías en los comentarios. Si les gustó este análisis, no olviden destrozar ese botón de like, suscribirse al canal y unirse al canal para ver videoanálisis exclusivos. Puedes apoyarme a seguir creando videos a través de PayPal y Patreon, y también seguirme en mis redes para estar en contacto. Toda la información la encuentras en la descripción aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.